Vamos a continuar nuestra clase de teorías de la representación con una revisión al texto de la comparación visual como estrategia metodológica en los informes de investigación educativa. Es un artículo realizado por dos investigadores de la Universidad de Granada en España. Una de ellas es Sandra Pinola, artista egresada de esa universidad, y el otro autor es, aquí lo tenemos, Joaquín Roldán, quien es profesor titular del Departamento en Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de dicha universidad, donde él lidera especialmente algo que me parece interesante para nuestro curso, y es lo que tiene que ver con algo que ha venido tomando mucha fuerza en los últimos años, y es la investigación basada en las artes o la investigación basada en imágenes. Él particularmente trabaja con imágenes fotográficas, pero como veremos, digamos que tiene en su cabeza muy claramente cuáles son los procedimientos que se utilizan al hacer investigación visual y diferentes estrategias para ello. Entonces vamos a analizar el texto que he mencionado de la comparación visual como estrategia metodológica. Hay que mencionar que la Universidad de Granada tiene un liderazgo muy interesante en esto que se ha denominado investigación basada en artes, y desde hace aproximadamente unos 15 años han venido publicando una serie de cuadernos de trabajo, libros, artículos, diferentes productos derivados de sus investigaciones, pero también de eventos y congresos que han venido realizando en diferentes partes del mundo, no solamente en España. El texto que tenemos para hoy viene siendo una publicación que surge justamente de uno de esos encuentros, una investigación que fue auspiciada por el Ministerio de Economía y Competitividad del gobierno español durante el 2013 al 2015, y quisiera mencionar específicamente, pues digamos, lo más relevante de este artículo que me parece que viene muy bien para los proyectos que estamos realizando a estas alturas del semestre. Quiero mencionar también que el artículo, digamos, como es un artículo de resultados, justamente lo que hace es tratar de argumentar con, digamos, con eh, conclusiones derivadas del trabajo con el material. En este caso, el material fueron 5.000 artículos de revistas académicas. De esas 5.000 artículos, digamos que me parece interesante mencionar que pues ellos hicieron una revisión durante 10 años. Esos 5.000 artículos se derivan de 20 revistas relevantes en el ámbito educativo, y obviamente eso les permitió tener una mirada muy interesante en términos de volumen. Es una lástima que el artículo, por ejemplo, no mencione cuál fue un poco la manera metodológica de proceder con este análisis de 5.000 artículos. Seguramente utilizaron algún tipo de software para procesar, para tomar apuntes, para, digamos que, tener algún tipo de apoyo a la hora de tener tanta data, pero el texto no da detalles frente a ello. Sin embargo, menciona muy claramente que el objetivo fue indagar cuál es el uso que se hace de las imágenes en los artículos de investigación. Seguramente un uso que vimos con Powells es claramente un uso ilustrativo, es decir, un artículo con imágenes implica que muchas veces esas imágenes son ilustraciones que apoyan gráficas, tablas o diagramas, pero digamos que un poco la perspectiva de Pinola y Roldán es que uno puede hacer argumentación visual o argumentación con imágenes. Claramente, digamos que me interesa también es que ellos evidencian que el resultado más interesante que evidencian es que la comparación visual es la estrategia metodológica que más emplean los investigadores en sus informes de investigación o en sus informes de resultados, y que normalmente se utilizan dos instrumentos al hacer comparación visual como técnica, y es los pares de imágenes, es decir, comparar A con B como una tabla, pero en este caso imagen A al frente de la imagen B, como lo vamos a ver más adelante, y la otra son las series visuales como forma de comparación visual. Aquí hay una cita muy interesante que el artículo tiene de un texto del año 93 de un autor de apellido Collier, que pues precisamente es un autor de ciencia política
como ya hemos hablado, esto del giro comparativo tiene mucha herencia de la ciencia política y es un texto que habla de el método comparativo. Lo que menciona Collier es la comparación es una herramienta fundamental de análisis porque en primer lugar agudiza nuestra capacidad de describir y desempeña un papel muy importante en la formación de conceptos poniendo foco en las similitudes y en los contrastes. También menciona que la comparación se utiliza de forma rutinaria en la comprobación de hipótesis. Debo decir que en algunos casos se hace de forma explícita, otras veces de forma implícita. Digamos que en el curso nos interesa la comparación de forma explícita y que normalmente contribuye al descubrimiento de nuevas hipótesis para la construcción de teorías. Es algo que ya hemos visto, pero quisiera retomarlo. Ahora, ¿qué uso se le dan a las imágenes en las investigaciones? Normalmente, por un lado, encontramos dos grandes tipologías que elaboran Pinola y Roldán. La primera son las citas visuales, que son fundamentalmente esas referencias que se realizan, digamos que a otras imágenes, a otro tipo de material visual, y donde normalmente pues digamos que sirven como referencia o inspiración de, ¿no? Y por otro lado, lo que serían las creaciones visuales ya sean hechas por el autor del artículo, es decir, quien hace las imágenes es el mismo autor del texto o del producto o científico o de los participantes de la investigación. Esto ya lo había mencionado Luke Powells en la lectura, sin embargo aquí vuelven a reiterar estos investigadores lo mismo. Y en este segundo tipo de imagen, es decir, en las creaciones visuales que puede hacer un autor o los participantes de la investigación, pues predominan, en este caso estamos evidenciando los resultados de Pinola y Roldán, predominan las representaciones de 4 temas. Es decir, en esos 5.000 artículos que ellos revisaron de 20 journals o de 20 publicaciones científicas importantes durante los últimos 10 años, ellos encontraron que predominaban representaciones frente a contextos educativos, frente a participantes o sujetos sociales en contexto o en situación de aprendizaje, de procesos de aula y de resultados artísticos. Vamos a avanzar entonces a lo que nos interesa y es a las 4 estrategias visuales que ellos mencionan. La primera es la repetición visual, la segunda la deducción visual, la tercera la secuenciación, la cuarta la metáfora visual. Vamos a ver rápidamente entonces en qué consiste en cada una de ellas. La primera es la repetición visual, quizá es la estrategia más implementada por los investigadores y los científicos o los diferentes académicos que trabajan con imágenes y es normalmente yuxtaponer dos o más ejemplos visuales a la hora, digamos, de describir algún proceso con imágenes. Aquí hay uno muy interesante. Este es un trabajo realizado por una artista afroamericana llamada Lorna Simpson. Ella lo que hace es pues indagar por estereotipos raciales, étnicos, de género, en este caso relacionados con la mujer afroamericana. Y lo que hace es presentar esta serie visual fotográfica donde ella compara, pues digamos desde una perspectiva muy política, 10 modelos negras, digamos que un poco simulando estas fichas o estas imágenes muy afianzadas en nuestra tradición moderna de las imágenes carcelarias. Entonces un poco ella cuestiona lo que tiene que ver con la construcción del género, con la construcción de la raza, con la construcción de los estereotipos. Digamos que cuando ella pone esta imagen es una forma de argumentar a partir de la estrategia de repetición, es decir, repite estas 10 imágenes, pero con una finalidad y es argumentar visualmente, pues en este caso, unos temas muy concretos. La segunda estrategia visual es la deducción, que básicamente hace uso de citas o referencias para reflexionar acerca del significado de un discurso visual. Normalmente la función que tienen o que tiene esta estrategia visual es demostrar o evidenciar o justificar las propias producciones visuales con respecto a lo que otros han hecho o evidenciar lo que llamamos diferentes tradiciones iconográficas o tradiciones visuales. Para ellos el ejemplo que tengo es de un fotógrafo alemán, berlinés,
que lo tenemos acá. Él tiene una serie muy interesante donde un poco pone en contraste, y aquí digamos que está esto de hacer pares de imágenes, ¿no? Si dos imágenes enfrentadas o hacer ese simulado de dos imágenes enfrentadas, aunque es una sola, porque si ustedes ven es un EUCOL es esta publicidad exterior que está en los paraderos frente a una foto pues de calle, ¿no? Lo que hay allí es un trabajo muy interesante porque es el resultado un poco de una serie, digamos que más explícitamente de un ejercicio fotográfico donde el artista pone en juego lo que implica la lucha simbólica de la cotidianidad, la basura, los avisos publicitarios, las señales de tránsito, los carteles, y digamos que utilizar un poco y poner en crisis el dispositivo publicitario frente a la realidad y la banalidad de la ciudad, ¿no? Entonces digamos que en este caso lo que hace normalmente esta estrategia visual intenta poner en juego una serie de elementos para deducir, para develar, para desmantelar. La tercera estrategia visual que aparece en el artículo de Pinola y Roldán es la secuenciación, que pues como su nombre lo dice, parte de secuencias. Cuando hablamos de secuencias, pues claramente hablamos de un número, digamos, de imágenes que captura momentos, que capta elementos decisivos. Normalmente, como son secuencias, uno piensa normalmente en la imagen en movimiento, el carácter diegético, narrativo de la imagen, descriptiva, documental, etcétera. En este caso, el ejemplo que quisiera poner a consideración, que el texto lo trae, es una foto o una serie visual muy interesante de una fotógrafa yemení que se llama Boshura Al-Maboutakel. Muy interesante porque es evidenciar la invisibilidad que tiene la mujer en la cultura musulmana, en la cultura árabe, y cómo, digamos, es percibida la mujer en esta religión monoteísta que pues tiene unas particularidades. Y lo que ella hace visualmente es a partir de la secuenciación, es decir, usar una secuencia, una serie de imágenes que aparentemente es una secuencia. Si ustedes ven en la primera, las personas que aparecen en la fotografía son las mismas, son dos, madre, hija y una muñeca. De hecho, así se llama la serie, se llama Mother, Daughter and Doll. Eh, y justamente se trata de evidenciar la invisibilidad de la mujer en este contexto cultural. Digamos que ahí la secuencia se vuelve una cosa fundamental a la hora de narrar, pues obviamente lo que en este caso el investigador o el artista quiere dar a conocer. Y la última es la cuarta estrategia es la metáfora visual, que como su nombre lo indica, pues digamos que recupera, ¿no? Como todo este utillaje de la retórica, de la simbolización, del significado, del nivel semántico. Cuando hablo de nivel semántico me refiero a las relaciones de asociación que uno puede establecer de forma, digamos, ya sea por similitud, por comparación, de forma arbitraria entre diferentes elementos. El ejemplo que me llamó la atención de esa estrategia visual corresponde a una publicación alemana, perdón, a una publicación británica de los años 30 llamada Lilliput, que era una revista, digamos que muy interesante por su irreverencia, su sátira política. Recuerden que en el 37 pues ya Hitler tenía, digamos que una relevancia en el ámbito internacional, y en este caso lo que muestra el artista, que es Stefan Laurent, que es básicamente quien hace esta justaposición de imágenes opuestas, pues de alguna manera es justamente utilizar la metáfora como un elemento de argumentación importante. Recuerden que esto también tiene usos no solamente para la investigación, para el arte, sino también para la publicidad, por ejemplo, ¿no? Lo vimos en algunos ejercicios particulares con respecto a cómo se utiliza este tipo de recursos o de retórica a la hora de construir un discurso publicitario. Y finalmente aquí tenemos una tabla muy iluminadora que construyen Sandra Pinola y Joaquín Roldán,
donde mencionan de forma muy clara cuáles son las 4 estrategias, qué función cumplen, qué instrumento metodológico utilizan y cuáles son los ejemplos en diferentes ámbitos. Algunos de esos ejemplos son de informes de investigación, otros son de investigaciones cualitativas, otros son de investigación basada en artes y otros son ejemplos pues claramente de las artes visuales. Si ustedes perciben, pues en este caso yo he, digamos que subrayado de forma intencional los ejemplos de las artes visuales porque fueron los que más me parecieron interesantes. Sin embargo, ustedes pueden recuperar en la bibliografía del artículo los otros ejemplos.